Hola, hola, para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para mostrarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. Y lo más importante es que en el día de hoy, que estamos a 2 de enero ya, quiero felicitarte por este nuevo año, desearte muchas cosas hermosas, agradecerte por verme cada domingo, agradecerte por estar aquí formar parte de esta hermosa comunidad, y que realmente este año venga lleno de bendiciones, de cosas hermosas que tú te mereces como todos, y mucha salud, mucho amor y mucha prosperidad. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es el video de hoy. En el día de hoy te traigo un proyecto diferente, ya pensando en el 14 de febrero. Quise hacer algo distinto, algo que no tiene mucho que ver con conchas y caracoles, pero sí tiene que ver con todos los trabajos que me encanta hacer al estilo vintage, a ese estilo con papelería, y es este hermoso colgador que hice con 3 corazones, que realmente quedó súper hermoso. Miren ustedes, es un colgador para ponerlo, o puede ser en el llave de las puertas de nuestra casa, puede ser donde ponemos las llaves de nuestro hogar. Ahí lo podemos colgar también como una decoración extra, en nuestra mesa de trabajo, en nuestro puesto de trabajo, en fin, en nuestra oficina, en cualquier lugar. Es muy práctico para hacer un hermoso regalo a un ser querido, a nuestra pareja, a nuestra madre, a nuestro padre, no sé, a nuestros hijos, para este 14 de febrero. Yo lo hice utilizando este cartón, el chipboard de la marca Cricut, que lo compré en la tienda de Joann. Es un cartón prensado de 2 milímetros. Miren ustedes, es de 2 milímetros, es un cartón prensado, como decimos nosotros los cubanos. Y lo corté en la máquina de Cricut. Si tú no tienes este cartón, si tú no tienes la máquina, si tú no tienes nada de esto, puedes utilizar cualquier cartón de una caja, de cualquier cosa. Puedes utilizar el cartoncito, puedes dibujar un corazón, no tiene que quedar perfecto, porque incluso yo quiero hacer unos que no sean perfectos la forma del corazón. Puedes dibujar el corazón, puedes recortarlo, pegarlo doble o triple, no sé, las veces que tú quieras, para que te quede más firme. Puedes utilizar otro tipo de cartulina, como puedes ver, otro tipo de cartulina. Luego la vas a pintar o le vas a agregar los detalles, los accesorios, las cositas que le quieras poner. Es un trabajo realmente muy sencillo, muy fácil de hacer. Es un trabajo que te puede generar algún tipo de ganancia, que lo puedes hacer para vender para este 14 de febrero, y sinceramente que queda hermoso. Un detalle súper sutil, delicado y con tu propio toque personal. Lo puedes personalizar por la parte de atrás. Como ven, yo no le puse nada en la parte de atrás, con el objetivo de personalizarlo. Se le pueden poner nombres, se le puede poner una frase, una dedicatoria, en fin, lo que quieras ponerle. Como ya te dije, es algo bastante sencillo, al que yo te invito a que veas el paso a paso de este video para que veas cómo lo hice. Utiliza tu propia imaginación y los propios materiales y recursos que tú tengas en tu casa, ¿ok? Si aún no te has suscrito a mi canal y estás viendo este video, yo te invito cariñosamente que te suscribas aquí debajo, que marques la campanita de notificaciones, para que todos los fines de semana reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Y agradecerles a todos mis seguidores, a todos mis fieles seguidores, por estar aquí todo este año, por estar conmigo desde que comenzamos el canal. Así que un beso grande para ti y para los nuevos que se están sumando también. Recuerden que los quiero mucho, y me encanta que me acompañen en este camino mío. Ahora sí, sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Hoy vamos a hacer algo diferente, pero ya pensando en el 14 de febrero. Vamos a hacer un colgador con corazones. Como ven, estos corazones los corté, son de cartón craft, el que venden de la marca Cricut. Lo corté en mi máquina Cricut. Lo diseñé en Design Spain. Esto es para los que conocen un poco de estas máquinas. Pero si tú no tienes la máquina ni nada, lo puedes cortar con otra cosa. Lo puedes hacer en cartón normal, o sea, en papel grueso, en una cartulina.
en otro tipo de cartón que no sea este cartón prensado, como lo decimos nosotros. Los vamos a cortar, voy a utilizar 3 por cada diseño. Le voy a hacer orificios en la parte superior y en la parte inferior, unos rectos y otros inclinados, para que los 3 corazones tengan 3 formas distintas a la hora de colgarlos. Y los voy a decorar con diferentes elementos. Voy a utilizar papel, voy a utilizar pegatinas, no sé, todo lo que se me ocurra. Si tú no tienes nada con qué hacer estas decoraciones, lo puedes sencillamente pintar, puedes buscar recortes de papel de algún libro, de alguna revista, irlo decorando de una forma alegre, de una forma emotiva, de algo que signifique. Le puedes poner fotos también, fotos que tengas las puedes recortar y ponérselas. En fin, puedes hacer con ellos lo que realmente tú quieras y vas a obtener al final un resultado realmente hermoso. Yo le voy a poner este relojito de madera que compré en el Dollar Tree, que les mostré en un video anterior de algunas compras que hice en el Dollar Tree. Se lo estoy pintando con plumones, como ven, y con tinta para cuños. Si no tienes la tinta, puedes usar plumones, puedes escribir con tu propia letra. En fin, puedes hacer lo que realmente tú deseas hacer. Se lo puse con tape de doble cara para que me quedara un poquito 3D, o sea, un poquito más levantado. En la parte de abajo le estoy poniendo otro pedacito de cosas, en este caso un pedacito de cinta en forma de hojas. Le puse un recorte de un doiler de los que venden para dulces. Le voy a entintar los bordes, como ya saben que me gusta entintar los bordes con esta tinta vintage. Al reloj le voy a pasar un poquito de pintura metálica dorada y plateada. Ahora ya terminé con el primer corazón, vamos a hacer el segundo. En la parte de atrás no le voy a poner nada al primero. El segundo vamos a pintarlo con cualquier pintura de cualquier color. Yo voy a utilizar esta beige, un color claro, porque quiero después con un puño de texto pues marcar un texto. Y es lo que te digo, no tienes el cuño, pues puedes escribir con tu propio puño y letra, puedes escribir un texto, puedes escribir una frase, una dedicatoria, lo que tú quieras escribir. Lo pintamos bien, sí, por la parte de adelante y de atrás. Esperamos que seque bien para luego poderle poner el cuño. Le pasé una lija para que quede más suave la textura de la pintura. Voy a intentar el cuño y lo vamos a plasmar en el corazón por las dos partes. Y aquí le voy a poner una pegatina en forma de corazón. También la compré en el Dollar Tree, que es una opción que tienen muy buena. Le voy a poner unas perlitas en 2 colores diferentes. Y con todas las pegatinas que venden en el Dollar Tree puedes hacer maravillas con todo eso, porque de verdad que son realmente hermosas. Entonces no hay que gastarse en productos caros. Tú puedes hacer realmente lo que tú quieras con esas pegatinas. Y así quedó el segundo corazón. Vamos ahora a hacer nuestro tercer corazón. Todo esto lo estoy creando aquí al ritmo de ustedes, porque no tenía nada pensado, nada planificado, solo hacer los corazones y ver qué salía con ellos. Cogí un pedazo de papel que tiene alguna textura, lo recorté, lo envejecí por los bordes, o sea, lo dejé bien deforme para que sea algo viejo, como si fuera una tela, un corazón de tela viejo. Lo pegué
Lo rasgué en una parte, por debajo le puse otro pedacito de papel en otro color y listo, ya está decorado el tercer corazón. Ahora vamos a ver qué le ponemos encima. Le voy a poner un cuño, un sello del Día del Amor. Lo voy a hacer con embossing. Esto es un cuño especial que venden para eso, con unos polvos especiales. Y luego se le da calor para que el texto quede a relieve en 3D. Realmente queda muy hermoso, queda brillante. El video no hace alusión perfecta de cómo queda, pero sí queda realmente hermoso. Y ya te digo, tú lo puedes hacer con letras del Dollar Tree, con alguna frase, con otra decoración, con flores. Yo le voy a poner a este también para que esté un poquito más cubierto. Le voy a poner unas florecitas de estas que tengo en casa, que saben que la uso en muchos de mis proyectos de mis medias. Le voy a poner 3 florecitas, le quito el tallito del centro para en el centro ponerle 3 perlitas, o sea, una perlita cada uno. Y así va quedando nuestro colgador. Yo le puse colgador porque realmente no sé qué nombre darle a esta decoración, pero es algo que sirve para colgar. Lo mismo en el llave de una puerta, en un colgador de llaves que tengamos en nuestro hogar. Yo lo voy a poner aquí en mi escritorio, donde tengo mi computadora. Y realmente es algo que ustedes van a ver que se ve súper hermoso. Es un detalle muy sencillo que puedes utilizar para crear, para hacer, para que vendas ahora para el 14 de febrero. Detalles sencillitos con pocos materiales, económicos, y que puedes hacer para vender y buscarte un dinerito extra para tu hogar, para ti, para tus gustos, para tus necesidades. Ahora los voy a unir los 3 con un hilo fino. Tú lo puedes unir con cualquier otro tipo de hilo. Y miren ustedes, le puse unas perlitas de madera, unas bolitas de madera. Le puse el pomito de cristal que yo tengo, que lo compré en el Dollar Tree. También se lo mostré en la compra anterior que hice. Con una llavecita que saben que me gusta también utilizar mucho. Y realmente ha quedado hermoso. Este es el resultado final. Espero, mis amores, que les haya gustado, que compartan este video, que le den un like, y si aún no te has suscrito a mi canal, recuerda suscribirte aquí debajo y marcar la campanita de notificaciones para que todas las semanas reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Y como este es el primer video de este año, te deseo que tengas un feliz año nuevo, muy próspero, lleno de bendiciones y de cosas hermosas que realmente te traiga la vida, y que te vaya súper bien en todos tus planes, en todos tus sueños. Feliz año para todos. Yo sin más me despido de ustedes por hoy. Hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón. Les mando muchos besitos y nos vemos. Chao. Hasta pronto.